Mateo 24, y quiero, cuando marque Mateo 24, que usted pueda pasar a segunda de Timoteo, el capítulo 3, sin desmarcar Mateo 24, porque inmediatamente regresamos a Mateo, el capítulo 24 de Mateo. Amén. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, voy a leer el texto, quiero que lo vean y lo puedan subrayar si pueden. Y vamos a leer capítulo 3, verso 1 en adelante de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Amén. Cuando estén todos allí, me dan gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, gloria a tu nombre por esta tu palabra y por la bendición de esta mañana y por la oportunidad de llegar a otras vidas que nos están oyendo a través del internet. En el nombre de Jesús, en este tiempo, entregamos, Señor, nuestro corazón para que tú hables a nuestras conciencias, donde el Espíritu Santo ministra nuestras vidas y donde está tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, te ponemos delante de este tiempo para que tú, Señor, levante nuestra vida y nuestra fe sea, Señor, alimentada a través de tu palabra. Gracias por la oportunidad, por la salud y el deseo de poder adorarte, de poder bendecirte y la bendición de estar juntos en armonía, donde envías tu bendición y vida eterna. Te damos alabanza en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, también debes saber esto. Y el apóstol Pablo, cuando dice también, es que les está hablando acerca de otras cosas anteriormente, y le está hablando acerca del fundamento de Dios que está firme y que tiene un sello, y que el Señor conoce a los que son suyos, y que todo el mundo se aparte, amén, de la iniquidad a aquellos que invocan el nombre de Cristo. Pero el texto principal es el siguiente, es este. También debes saber, Mateo 24, Mateo 24, pero estoy ahora en segunda de Timoteo, el capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, ahora. Amén. ¿Usted me oye? Sí. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice, también debes saber esto. Explicaba, para los que no estaban oyendo, de que esa palabra también quiere decir que anteriormente él está hablando de otras cosas, está hablando del fundamento de Dios, que es Cristo, la salvación, y que el Señor conoce a los suyos, que el Señor dice que nos apartemos de iniquidad todos los que invocamos el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 3, verso 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Léalo conmigo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Y cuando Pablo habla aquí de los tiempos peligrosos, y que le dice a Timoteo que vienen tiempos peligrosos, esos tiempos peligrosos, eso es una palabra profética. Es una palabra profética. El Señor está profetizando. Pablo está hablando de los tiempos que vendrían. Y los tiempos que vendrían los estamos viviendo nosotros ahora. Amén. Es decir, estos son los tiempos peligrosos. No es que no han habido tiempos peligrosos anteriormente, pero la palabra profética se extiende al futuro, desde el tiempo en que ellos pasaron de esta vida al tiempo del fin. Es decir, el incremento de la maldad, el incremento de la injusticia y del pecado se va a ir multiplicando. Si nosotros vimos que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial hubo maldad, donde se sacrificaron niños, donde se sacrificaron 6 o más millones de judíos, amén, donde los metían en las cámaras de gas, donde podemos ver a través de los documentales y de la historia lo que pasó con ellos. Si ese fue un tiempo peligroso, los tiempos que vienen en el futuro serán aún más peligrosos y más difíciles. Y esto es claro porque Pablo dice que vienen hombres que son amadores de sí mismos, que son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, es decir, que no tienen a Dios, que no tienen afecto natural, aman más a los perros
que a la familia. Dice, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, con sus dientecitos afuera, se ríen, te dicen las cosas y te dicen mentiras, que ellos mismos se la creen y la gente se la va a creer. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. Y esto lo quiero explicar al final, qué es lo que es negar la eficacia de la piedad. Pero ahora vamos a Mateo 24, y ese es el tema en Mateo 24, amén. Tiempos peligrosos, tenemos que vivir en el reino. Pasan de 28,000 los muertos en el terremoto de Siria, 28,000 en Turquía. Hermanos, 28,000 muertos la semana pasada en el terremoto de Siria y Turquía. Pasan de 28,000. Para que 28,000 personas mueran, tiene que haber sido algo catastrófico. Y uno de los asuntos es que allí las personas viven en edificios. Son edificios de pisos, edificios. Y todos esos edificios colapsaron por el terremoto tremendamente. 28,000 seres humanos murieron. Se han encontrado después de 3 días. Ni un niño de 7 meses vivo. Es un milagro. Lo encontraron 7 meses, un baby. Y usted se imagina ese niño llorando todo ese tiempo. Increíble, es algo que le rompe a uno el corazón. 28,000 seres humanos murieron allí. El 24 de febrero del 2022, Rusia invade Ucrania y han habido miles de muertos en los dos países. Yo oí a alguien el otro día hablando en una reunión que teníamos de pastores y dicen, el anuncio es, dice, han matado, dice, esto no sé, estas palabras, han matado más de 10,000 soldados rusos. Digo, pero no entiendo eso, parece que los rusos se están chupando el dedo, amén. Y lo que no sabemos es que han muerto miles, no de los rusos, de todos, de los rusos y de los ucranianos. Miles han muerto en la guerra. Y aquí estamos nosotros sentados, tranquilos, saludables. ¿Cuántos dicen amén? Dije saludable. ¿Cuántos dicen amén? Saludable, amén. Y esto es increíble. Estos son principios de dolores que son necesarios. Y ya repito, en la humanidad ha habido tiempos peligrosos. Desde el tiempo de la creación han habido tiempos peligrosos. Pero las sociedades se van corrompiendo. Y Pablo presenta este hombre que es impío, sin afecto natural, aborrecedores de lo bueno y que niegan a Dios. Amén, el Señor amado. Vamos a Mateo 24 y el capítulo 24, verso 1 es la pregunta que todos nosotros hemos leído este pasaje. Y quiero hablar un poco acerca de esto que dice Mateo 24, donde el Señor estaba sentado en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, y cuando esa palabra aparte, parece que esperaron que él estuviera solo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo que sucede es que el Señor salía del templo. ¿De qué templo salía? Del templo de Salomón, del templo en Jerusalén, amén, del templo judío. Como judío que era él, estaba allí practicante. Él no dejaba de congregarse, él era parte de eso. Y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y le dijeron, ve el templo, qué lindo, Señor, este es el templo de Salomón. Mira el oro que tiene, mira las columnas de mármol, mira esto, mira aquello. Y él les respondió, y él les dijo, ustedes ven esto, qué lindo es, ustedes ven esto, todo lo que ha costado.
ustedes ven esto que Salomón y el pueblo levantó, ustedes ven todas las finanzas que se tomaron para esto, toda la madera que se trajo para hacer lo que es el interior del templo, todo el mármol que se trajo de otros países, toda esta belleza que se ha traído, porque hay templos hermosos aquí, hermanos, en el mundo entero, de diferentes denominaciones, de sectas y de religiones. Pero él les dijo a ellos, lo importante no es el templo, lo importante somos nosotros. Nosotros nos vamos a mudar y lo importante no es tanto el lugar donde vamos a estar, ¿verdad? Porque aquí estamos en un hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Lo importante es nuestra vida y dónde está nuestro corazón y lo que vamos a hacer nosotros con lo que el Señor ha puesto en nosotros. Y Él les dijo claramente, ustedes ven todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Y Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén. La destrucción está en la historia. Los historiadores como Josefo hablan de esto. Y está en la historia que el emperador Tito ataca a Jerusalén 70 años después, casi, y destruye Jerusalén y destruye el templo totalmente. Jerusalén fue destruida por muchos imperios muchas veces. Y esta fue la profecía que el Señor dio. Y entonces ellos lo llamaron aparte. Cuando él estaba sentado en el monte de los olivos, se acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Cuando él dijo, no quedará piedra sobre piedra, no quedará aquí nada levantado, todo esto será destruido. No pongan la vista en el templo, no pongan la vista en lo que el templo tiene, porque el templo es Jesucristo. ¿Cuántos oyen? El templo es Cristo. Ya no hay templo en Jerusalén. Ya no va a haber templo como antes. El templo es Cristo. El arca es Cristo. El Salvador es Cristo. Y esto es una gran revelación, porque hay personas que están esperando que se levante otra vez el templo de Jerusalén, que están esperando que los sacerdotes vuelvan a tocar las trompetas, están esperando otra vez los sacrificios de la ley. Y yo quiero que usted entienda lo que yo y muchos de nosotros entendemos en cuanto a la venida de nuestro Señor y cuanto al fin del siglo. Porque Él le dice claramente, cuando ellos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a ser esta destrucción? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les responde y le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán, verso 5, muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, amén, Rusia contra Ucrania, China contra los Estados Unidos, el mundo entero habrá una convulsión y amén, dice, y habrán pestes y habrán hambres, y ya lo sabemos que ha habido estas situaciones. Hay hambre en el mundo, hay lugares donde los niños no tienen que comer y nosotros botamos la comida por la tarde en el latón de la basura. Y botamos el arroz que sobró y botamos la comida que sobró. Y hay niños que mueren de hambre. En el mundo no hay justicia, en el mundo no hay un reino, que es el reino de Dios para el impío. Por eso hay hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Dice, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Terremotos, que dice ahí, en diferentes ¿qué? Lugares. Amén. Y hay terremotos en diferentes lugares. Y hay guerra en diferentes lugares. Entonces salta tu primo y te dice, ay vieja, pero eso ya ha pasado en otras ocasiones. Bueno, usted va a la Biblia y usted se lee lo que dice el apóstol Pedro, que parece que él oyó al pariente ese que te dijo eso, y escribe y dice, porque muchos piensan que el mundo como permanece así, igual, así seguirá. Y no saben que los cielos pasarán con gran estruendo. Y la gente dice, bueno, si el mundo ha seguido igual desde el principio y todo ha pasado. Y Pedro explica eso. Y la Biblia tiene una respuesta para todas las estupideces que el hombre impío habla sin fe y sin conocimiento. Amén. Y dice que estos serán principios de dolores. Son tiempos peligrosos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa
de mi nombre. Hay ciertas cosas que pasan en Mateo 24 y yo quiero que usted entienda algo, porque en Mateo 24 la iglesia, parte de la iglesia, hay una división en cuanto a la creencia de lo que es la venida del Señor. Usted sabe que hay una línea de pensamiento la cual se cree que Jesús al venir establece el reino de 1000 años en la tierra, y después de los 1000 años Satanás es suelto, amén, y después cuando viene entonces la gran tribulación, y después entonces viene el fin, otra vez la venida del Señor, amén. Pero lo que vemos en Mateo 24 no son dos venidas del Señor, sino es una venida del Señor y un fin del Señor sobre todas estas cosas. Y yo quiero que usted vea el versículo 14, estos son principios de dolores. El verso 14 dice claramente: y será predicado este evangelio, el evangelio del reino, este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá, amén, el fin. Vendrá el fin. Es decir, que el evangelio será predicado en todo el mundo. Cuando visitamos el museo en Arizona, entendíamos que había una gran parte de los lugares, de los países, donde todavía la Biblia no había sido traducida a ese idioma. Habían traducciones, miles y miles de traducciones en idiomas y dialectos que nosotros ni conocemos que existen. Amén. Y yo decía, Dios mío, pero tantos dialectos y tantos idiomas en el mundo. Y había una gran parte que la Biblia no había sido traducida. El evangelio todavía no ha llegado a ciertos lugares del mundo. Todavía no ha llegado, y ese es el proyecto del Espíritu Santo. Y este evangelio será predicado, el reino, en todo el mundo, el evangelio del reino, para testimonio de todas las naciones. Para testimonio de todas las naciones, nadie podrá decir, no, yo nunca he oído. Amén. Y entonces vendrá el fin. Comienza él y sigue hablando de lo que va a acontecer. Y habla aquí del lugar santo, de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y habla de entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Amén. Hay una controversia en este tema y en estos versículos. Amén. Dice: orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hasta ahora ni la habrá. Jesús está hablando, Jesús está profetizando. Amén. Y habla de la gran tribulación, y habla de su venida, y habla de el fin de todas las cosas. Porque va a haber un fin. Y yo lo explicaba, y no sé si usted me ha entendido, de que hay dos maneras de que el fin llegue a nuestra vida. Una, si tenemos la bienaventurada promesa de que el Señor rompe los cielos y nos vamos con Él, y llega el fin. Y otra es que nos vamos nosotros, que nos vamos. Y al irnos de este cuerpo es estar presente al Señor. Y esa es las dos formas en que nosotros, en lo que va a acontecer. Amén. Pero en cuanto al fin, que vendrá un fin, y recuerda que la Escritura dice y habla en Corintios, hay muchas cosas aquí que hablar en cuanto a este tema, de que cuando Él venga, los santos que murieron vendrán con Él en las nubes del cielo, y cuando Él viene con gran poder y gloria. Él viene venciendo y para vencer. Ya no viene para sufrir, ya no viene para dar su vida otra vez,
Hoy es el día de salvación y por eso tú eres salvo y yo también, para llevar la palabra a otros, y por eso estamos saliendo acá. Amén. El día de salvación es hoy. Cuando Él venga, Él no viene a salvar a nadie. La salvación fue dada en el Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hoy es el día de salvación. Entonces, después de la tribulación de aquellos días, dice, y Él le llama la gran tribulación, verso 21, cual no la ha habido desde el principio del mundo, amén, hasta ahora, ni la habrá jamás. Ni la habrá jamás. Es decir, que vienen tribulaciones sobre la tierra que solamente el hombre podrá resistirla con el favor de Dios. Y yo creo que los únicos que podrán resistir la tribulación que se avecina en el futuro es por el poder del Espíritu de Dios, y la gracia de Dios será la iglesia. La iglesia, los convertidos, los que son de Cristo, los que son de Él. Amén. Hay algo aquí que quiero que vean. Se dice que cuando el Señor venga, la iglesia será tomada y levantada al cielo. Y cuando la iglesia sea tomada, será algo secreto, algo que nadie verá, que la gente se desaparecerá. Ese es un concepto, es una idea de pensamiento, el cual no está en los escritos de Pablo, no está en los escritos donde el Señor habla aquí, no está en Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis dice que todo ojo le verá. Y digo esto porque si nuestra hermana oyó ayer la conferencia que tuvimos en España, cuando Jesús venga, la palabra todo ojo le verá, puede ser que tenga muy bien que ver con que todo el mundo estará en el teléfono, todos los impíos viendo la venida del Señor, porque a Él le van a tirar enseguida. Si se vio el globo, nos enteramos del globo por una persona cuando el globo entró en Montana por allá, que lo vio y se quedó mirando para el cielo y dijo, ¿y esto qué es lo que es? Si no nos enteramos, el gobierno no nos hubiera dicho ni papa, porque ellos tienen sus marañas y sus cosas. Pero nos enteramos del globo por la persona que vio el globo y empezó el rum rum del globo. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? No es el globo de Cantoya, es un globo que los chinos tiraron. Amén. Y ya usted sabe. Y no hay un solo globo, hay más globos. Es decir, aquí hay algo que nosotros no sabemos. Aquí hay cosas que únicamente, como alguien dijo, solamente nos dicen lo que quieren que nosotros sepamos. Lo que quieren que nosotros sepamos. Por eso somos llamados a vivir en el reino, porque no sabemos si el día de mañana vamos a estar aquí. No sabemos si el día de mañana nos vamos a levantar. Amén. No sabemos si el día de mañana pasen 40 aviones por aquí arriba. No lo sabemos. Amén. ¿Estamos conscientes de que estamos viviendo tiempos peligrosos? ¿Estamos conscientes de que somos iglesia, hijos amados, que tenemos a Cristo y el Espíritu de Dios en nuestra vida, el que fortalece nuestro corazón? ¿Estamos conscientes que esto no es un jueguito de religión, que esto es una verdad y una vida, que esto es algo real? Que en el mundo en que vivimos va de mal en peor, que a lo bueno dicen malo, que a lo malo dicen bueno, que tenemos familias que van en contra de la verdad de Dios y son nuestra familia, y hay que amarlos en Cristo, hay que amarlos, no hay que estar de acuerdo con ellos, pero sí hay que amarlos. Amar, no hay que estar de acuerdo, pero hay que amar. No hay que aceptar las cosas, pero hay que amar. A eso nos llamó Dios. Amén. Y Él habla aquí, en el verso 27, usted ve el versículo 27, cuando dice Él acerca de su venida, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y usted sabe que cuando aquí hay tormenta y usted ve un rayo caer, un relámpago, usted ve el relámpago que se coge todo el cielo.
Amén. Y lo que está diciendo es el Señor: cuando yo venga, todo el mundo me verá. Todo el mundo me verá. Y dice Apocalipsis claramente: y aún los que traspasaron mi vida harán lamentamiento por mí. Se lamentarán, es decir, hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí también se juntarán las águilas. Cuando Cristo venga, las águilas en la iglesia será levantada, amén, y se juntarán, amén, con el Señor en su venida. Vamos a Corintios y vemos lo que Pablo le dice a los corintios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que murieron y resucitaron en las nubes, para así estar siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Es decir, que no hay un intermedio, sino que estaremos siempre con el Señor. Y dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esa es la palabra profética. Cuando el apóstol Pedro, ahí en su carta, habla de la palabra profética que es más segura, dice que alumbra el lugar oscuro. La palabra profética, que atendamos a la palabra profética, es la palabra que nos enseña la venida del Señor y el fin, ¿verdad?, de los tiempos. La iglesia tiene que estar entendida. Yo sé que hoy la iglesia moderna de hoy lo único que piensa en la prosperidad, en la vida de esta manera, en los panes y los peces, en dame que te doy, en eso. Ese no es el mensaje bíblico. El mensaje de la palabra profética es que estemos alerta, atentos a las cosas que deben suceder pronto, y que nuestro corazón esté mirando al invisible y mirando aquello que Dios ha preparado. En the meantime, en este tiempo que vivimos, las bendiciones vienen por añadidura. Si Dios quiere, si en la voluntad de Dios y en el esfuerzo que tú haces en tu vida como creyente, que vives en fe, prosperarte y darte lo que Él le da la gana, poderoso es Dios para hacerlo. Poderoso es Dios para hacerlo. Eso es bendición. Si Dios sabe que tú eres un hermano y una hermana que bendices la obra, que eres parte de la bendición, Dios prospera, Dios da pan al que come y semilla al que siembra. No llamó a todo el mundo a ser rico, no llamó a todo el mundo a ser millonario, pero cuando nosotros vamos a las cartas a la Escritura, vemos que el apóstol Pablo dice claramente: manda a los ricos de este mundo que no sean altivos, ni pongan su corazón en la riqueza, sino en el Dios que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Es decir, que van a haber millonarios, van a haber gente rica, van a haber gente, y de hecho lo hay. Hay hermanos pudientes en las iglesias que ni quieren que sepan quiénes son ellos y cuánto es lo que dan. Estamos hablando de iglesias, de iglesias que tienen sana doctrina, que entienden estas verdades que nosotros, amén, estamos hablando. Nosotros estuvimos en una conferencia en estos días, el hermano Alfredo y yo, y los americanos tienen otra idiosincrasia. Los americanos no son como nosotros. Usted habla con un hermano de cualquier congregación hispana y lo único que le dice: no, pastor, meta 4 gritos, que eso es lo que hace falta, porque nosotros... Y entonces lo de ellos es que mientras más grita, más unción y más... Y nosotros estando ahí vemos estos cientos de hermanos reunidos. Y después te encuentras hermanos de otros estados, que te sientas allí con ellos a almorzar y a compartir con ellos, donde estamos hablando de hombres, había más de 500, yo creo que como 500 hombres o 600, no sé, de diferentes estados que vienen de otros estados, y usted dice verdaderamente como hay que aprender, caballero. ¿Verdad que el catolicismo lo que hizo con nosotros fue una maravilla? Una maravilla, porque el catolicismo entró, ¿verdad? Bueno, el indio Atuay lo dijo allá en tierra, dijo: no, si ese es el Dios que ustedes creen y ese es el cielo donde yo tengo que ir, no, acábenme de quemar, porque yo para ahí no quiero ir. Porque, y es así, traemos una mentalidad diferente, nos engañan fácilmente cuando hay palabras diferentes, cuando hay motivaciones diferentes, porque nos dejamos motivar siempre por el interés de nuestro corazón, no por la guianza de la palabra de Dios.
no por lo que la Escritura dice, sino nos vamos por la emoción de nuestra alma y de nuestro corazón y no por lo que la Escritura establece. Por eso es que dicen, vendrán Cristos en mi nombre y engañarán a muchos, diciendo yo soy el Cristo. Y no han habido. Aquí un hermano que decía que él era el Cristo. Y inclusive la iglesia lo siguió. Y tenía montones de gente. Y llegó a levantarse allá en el país de él dice, el día tal voy a resucitar. Y se montó en una planadora y se montó arriba y lo levantaban. Y el hombre se murió. El hombre se murió. Se murió de una enfermedad. Se murió. Amén. Y Jesús lo dice. Todo lo que Jesús ha dicho se ha cumplido. Y todo lo que Jesús dijo de lo que vendría se cumplirá. Ni una jota ni una tilde pasarán. Mis palabras, dice claramente que no pasarán. Por eso dice el versículo 33. Yo le estoy dando ciertos versos de la Escritura. Cuando usted va al versículo 33, cuando usted lee el 21, y lo vuelvo a repetir, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No es comparable con los 28.000 muertos en Siria y en Ucrania, no es comparable con los miles y miles que han muerto en la guerra, amén, que hay ahora, no es comparable, ¿verdad? Dice la Escritura en el versículo acá, ni la habrá, ni la ha habido, ni la habrá. Pero dice en el verso 33, dice el 33, así también vosotros, ustedes, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Amén. ¿Cuál es la señal del fin? ¿Cuál es la señal de su venida? ¿Cuál es la señal que nos da la Escritura? ¿Cuál? Él dice, de la higuera ustedes aprendan la parábola. Él lo dice ahí. De la higuera aprendan la parábola. Vamos a ir un momentito. Está en el versículo 23. Dice, verso 32. 32. Dice, de la higuera aprended la parábola. Es decir, hay una parábola de la higuera y esta parábola de la higuera la toman para decir que la higuera era el pueblo de Israel, que hace 50 años ya pasó y en un final Jesús no ha venido. Ya esa parte pasó. Eso cuando le tenían ese pensamiento en el año de la restitución de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Contaron los años, 50 años, que son el tiempo que supuestamente ellos creían que era. En ese tiempo vendría. Amén. Eso es igual que los que dijeron que en aquel día, cuando las computadoras, se recuerda que fue en el año 2000, yo creo que iba a haber un colapso, no sé qué cosa. También, todos estos inventos que se nos ocurren a nosotros, amén, es increíble eso, ¿verdad? Porque son inventos nuestros. Entonces la iglesia vive en esa mormosidad, porque tienen comezón de oír, viven en eso, ¿verdad? Y ahí es donde viene el asunto del dame y trae y el coge y dale. Y dice la Escritura en el verso 32, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, donde yo vivía había una mata de mango atrás, inmensa. Bueno, eso es, cuando eso empieza a botar hojas, a botar hojas, a botar hojas. Y entonces hay unas florecitas amarillas, que eran miles, y millones, y millones, y millones. Ya me tenía hasta aquí. Todos los años, y barre, tremendo. Y cuando las hojas caen, usted sabe por naturaleza que ya hay un cambio hay un cambio, ¿verdad? En el tiempo. Y que aprendamos de la higuera, aprendamos que cuando sus hojas brotan sabemos que el verano está cerca. Dice el 33, así también ustedes, cuando ustedes vean estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas tenemos que conocer nosotros para saber que está cerca a las puertas? Todo lo que él dice anteriormente. Porque vendrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio, ni la habrá jamás. La señal del tiempo del fin es la gran tribulación. Amén. ¿Qué pasa? Que en el asunto de la gran tribulación, hay quienes dicen que la iglesia es levantada
antes que venga la gran tribulación. Entonces, si la iglesia es levantada antes que venga la gran tribulación, ¿cómo es que nosotros vamos a saber de la gran tribulación? No sé si me entienden. ¿Entendió? Si la iglesia es levantada antes de la gran tribulación, ¿cómo es que Él nos dice de la higuera aprender la parábola? ¿Verdad? Tenemos que estar aquí para saber qué es la gran tribulación. Y nosotros, de acuerdo a lo que el Señor dice, no vamos a ser levantados antes de la gran tribulación, ni el fin, ni la iglesia va a ser arrebatada, como la palabra que usa Pablo en el arrebatamiento, que usa aquí la iglesia, antes de la gran tribulación, para que después venga ese tiempo de los 1000 años y después entonces viene la otra venida después. Eso no es lo que dice la Escritura, claramente. Dice claramente, amén, que cuando veamos estas cosas, las del versículo 21 y de todo lo que él está hablando, cual tribulación no la ha habido desde el principio, ni la habrá jamás, amén, dice, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. No sabemos el día, no sabemos el mes, no sabemos, pero sabemos el tiempo. Sabemos cuando el árbol va a cambiar, sabemos cuando los tiempos cambian, las ocasiones, los tiempos. Amén. Y eso es lo que el Señor nos dice. No podemos saber cuándo es. ¿Verdad? Porque entonces usted dirá, bueno, yo no voy más a la iglesia. El Señor va a venir de aquí a 15 años, el día tal, a la hora tal. Porque somos así, somos tan torpes que pensamos así. Porque en nuestra mentalidad tan finita no llegamos a entender que Él es Dios, el Dios soberano. Entonces decimos, bueno, sí, un día de esto yo voy a ir a la iglesia, voy a esperar 6 meses antes de que Cristo venga, por la razón de que Dios no nos dio no nos dijo esto va a ser así. Y hay hermanos que estudian este asunto de la venida del Señor con un énfasis y se pasan la vida en la escatología y están hasta a punto de decir con sus palabras cuándo es que Cristo viene. ¿Cuándo es que Cristo viene? No te dicen el día, pero están a punto, se les sale así, por la boca. Amén. ¿Cuándo el Señor viene? Amén. Y nadie lo sabe. Nadie sabe su venida. Pero hay algo que nos deja saber y es la gran tribulación por la cual pasará la iglesia. La iglesia va a pasar por la tribulación. No me da ningún miedo la tribulación. No me da ningún temor la tribulación. Al contrario. Si ven, Señor Jesús. Si ven, Señor Jesús. La tribulación será un tiempo de gloria para la iglesia. No será de gloria para el mundo. Los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Habrá tremendas cosas que sucederán cuando el sistema mundial se una, como se está uniendo en el mundo entero. Amén. Por los cambios que están viendo, hay que ser muy torpe. Si tú eres creyente, si eres un creyente torpe, tienes que ser muy torpe para no darte de cuenta de que aunque no conozcas muchas cosas de este tema, lo que está pasando en el mundo. Y el asunto es que si nos montamos al libro de Génesis y el capítulo 3, cuando el Señor le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Como si el Señor no supiera dónde él estaba. No, ¿dónde estás tú? Y la pregunta es la misma hoy, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde estamos nosotros? Porque una cosa es que nosotros no somos de este mundo. Nosotros no vivimos en este reino. Nosotros no creemos en un gobierno para que nos sostenga. Nosotros no dependemos de nadie. Nosotros dependemos de la ayuda de Dios. Nosotros dependemos de la provisión de Dios. Nosotros dependemos de la soberanía de Dios. Nosotros dependemos de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Amén. Es importante saber que no vivimos en esta tierra arraigando nuestro corazón en esta tierra. Amén. Porque no sabemos el día de mañana trae su propio mal.
nosotros tenemos que vivir el ahora. La palabra esa que dijo la pastora, ahora. Cuando Pablo le habla a los corintios, le dice, hoy es el día de salvación, ahora. Vivir ahora en el Espíritu Santo. Pablo lo dice claramente. Dice, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Y a nosotros todos nos gusta comer y gloria a Dios por la comida. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que el reino de Dios es gozo y paz en el Espíritu Santo. Es decir, nuestro gozo, nuestro corazón tiene que estar viviendo en el reino, en el cual el Señor nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Toda ansiedad nuestra, si tenemos ansiedad, imagínense ese tiempo de la gran tribulación, donde habrá reino contra... Cuando la palabra dice que habrá reino contra reino, amén. ¿Qué usted piensa que es eso? Tome las palabras de Cristo, es Dios hablándonos a nuestra vida, y es el Señor que nos salvó hablando a nosotros. No estamos hablando de un librito, estamos hablando de la voz de Dios. Nos está diciendo, habrá reino contra reino. Han habido hombres malvados en esta tierra, han habido hombres de corazón malo, pero vienen intemperantes y crueles, aborrecedores de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hay gente que anda con un bastoncito y en un carrito y la gente lo cubre y tienen apariencia de piedad y lo llevan para aquí y para allá y la gente le besa la mano. Amén. Entendamos que dentro de la religión se metió Satanás y usa las verdades con las mentiras y tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Cómo podemos negar nosotros la eficacia de la piedad? ¿Cómo podemos negar la eficacia de la piedad? No creyendo que el Hijo de Dios, Jesucristo, pagó el precio por nuestra vida totalmente. Amén. Queriendo nosotros pagar un precio aparte de lo que Cristo hizo por nuestra bondad o por nuestra justicia carnal en la tierra o por nuestras obras, ignorando la sangre de Cristo y su sacrificio, que por gracia hemos sido salvos, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Estoy negando la piedad, estoy negando la eficacia. Amén. Cuando Pablo le dice a los colosenses, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, no nos falta nada en cuanto a la salvación. No nos falta nada en cuanto a descansar en un reino que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Dónde estás tú?, le dice el Señor a Adán. No se lo dijo a Eva, se lo dijo a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está nuestro corazón? Nosotros no podemos ignorar que la piedad de Dios fue consumada totalmente y que allí es donde está la verdad de Dios, en el sacrificio perfecto del Hijo de Dios para nuestras vidas. Negar la eficacia de ella. Hay cosas en las que Dios nos llama y son 3 palabras que quiero decir aquí al final de esto. A nosotros como iglesia, que Dios nos llama. Tenía 2 textos más, pero no lo vamos a buscar para no alargar el tiempo, aunque deberíamos de quedarnos aquí hasta las 6 de la tarde para tener un avivamiento, tiempo de oración. Pero hay palabras como ofrenda, servicio, consagración, congregarse. Usted me oye. La iglesia es el lugar donde se ofrenda nuestra vida, se ofrenda nuestro trabajo, se ofrenda nuestra finanza, porque tú y yo estamos en deuda con Dios. Una deuda que no se puede pagar. La palabra es clara cuando somos deudores al Espíritu de Dios. Somos deudores. Ahí lo dice Pablo en Romanos. Pero es una deuda que no se puede pagar. Amén. Pero de parte de Dios, en el servicio a Dios, en la consagración a Dios,
en congregarnos a Dios. Yo quiero hablar por un momento de esto. ¿Quiénes son los miembros de una congregación? Los miembros de una congregación son aquellos que apoyan la congregación. Los miembros de una iglesia son aquellos que apoyan la iglesia. Los miembros de una iglesia son aquellos que son parte de la responsabilidad de la iglesia. ¿Hay algún amén? Amén. Esos son los miembros del cuerpo de Cristo. Los que uno ve, los que uno sabe que son parte de la iglesia. Donde hay la disposición, el deseo y la fe para bendecir la obra, porque para eso fuimos llamados, para bendecir la palabra. Voy a terminar y terminamos con este texto. Segunda de Timoteo. Vaya ahí un momentico. Amén. Recuerde que usted estaba en primera, vaya a la segunda de Timoteo, capítulo 2. Amén. Segunda de Timoteo, cuando esté allí, un gloria al Señor. Dice la palabra. En el versículo 20. Capítulo 2, verso 20. ¿Están ahí? Dice, pero en una casa, no solamente hay utensilios de oro y de plata. Óigame, si usted tiene utensilios de oro y de plata, gloria a Dios. Es tremendo. Dice, sino también de madera y de barro. Nosotros tenemos un juego de... cuando yo cocino, yo no sé si usted cocina, yo cocino y friego también. Cuando uso diferentes tipos de cucharones, ¿no? Pero son de madera, no son de oro ni de barro, son de madera. Por eso dice aquí claramente, también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos, ¿qué? Viles. Es decir, que hay instrumentos en tu casa que son para usos honrosos y hay otros instrumentos que se usan para usos viles. Es decir, los hombres viles usan los instrumentos para usos viles. ¿Cuántos oyen? Amén. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de las cosas que él está hablando anteriormente, estamos hablando de vivir en el reino y de los tiempos peligrosos, pero todo lo que él dice anteriormente es que nos presentemos a Dios aprobado, ¿verdad? Que no contendamos por palabras que no crean ningún tipo de fe ni de bendición. Dice claramente, dice el 19, pero el fundamento de Dios está firme, que fue lo que dije ahorita antes de comenzar. Teniendo este fundamento un sello. Fundamento es Cristo. ¿Entienden? Conoce el Señor a los que son, ¿quién? Suyos. Y eso es una cosa que debemos nosotros entender, que Dios nos conoce. Hay una gran bendición en el saber que Dios nos conoce. No que nosotros conocemos a Dios. Nosotros hemos empezado a conocer a Dios. Nosotros conoceremos a Dios un día cuando estemos en su presencia. Cuando las piernas nos tiemblen. Amén. Nosotros hemos empezado a conocer a Dios. Pero el Señor sí nos conoce a nosotros. Y yo doy gracias a Dios. No porque yo conozca a Dios, como dice Pablo, sino porque Él me conoció a mí. Y ahí hay una gran gloria y bendición y una seguridad total. Dice, a los que son suyos, y después dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, nosotros los creyentes que creemos en Cristo tenemos que apartarnos de la iniquidad. Hermano, hay una iniquidad tremenda en los gobiernos del mundo que quieren implementar ciertas cosas sobre la ciudadanía. Nosotros tenemos que apartarnos de toda iniquidad, no solamente iniquidades personales nuestras, sino de la iniquidad que se quiere imponer sobre la vida del creyente, que vendrá al fin en la gran tribulación. Amén, para que el creyente doblegue su fe
y la mezcle con las mentiras del mundo. ¿Cuántos me están oyendo? Es decir, que vas a tener que estar de acuerdo con el aborto, vas a tener que estar de acuerdo con la sociedad como se dirige ahora, toda la situación que hay que la sabemos, vamos a tener que estar de acuerdo con eso, porque si no, y vendrá gran tribulación. Es decir, que la gran tribulación no tenemos idea por dónde viene, ¿verdad? Como no teníamos idea del COVID. ¿Usted tenía idea del COVID? Nosotros estábamos aquí un poquito más tranquilos antes de eso que después que vino el COVID. ¿Sabía usted algo del COVID? No. No, llegó el COVID y algunos países y otros lados que murieron gente de una barbaridad que no sabemos nada. Amén. ¿Lo sabíamos? No, porque eso va a ser cosas que vendrán súbitamente sobre la tierra y tenemos que estar conscientes de eso. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias son estas. Gloria a Dios. Dice que en una casa no solamente hay utensilios de madera, sino de oro y de plata para uso honroso. Claro. Dice el 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. A los jóvenes le dice que huya de las pasiones juveniles. Amén. Que desechemos las cuestiones necias, 23. Y nos dice, amén, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Para conocer la verdad, que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, que están cautivos por voluntad del diablo. Y cuando empieza el capítulo 3, dice el verso que comencé al principio, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y usted ve por qué lo dice. Después vienen todos estos hombres, y no son hombres, son hombres y mujeres, son hombres y mujeres que mayormente están en eminencia en los gobiernos, que están dirigiendo, que son los que tienen la capacidad de dirigir las mentes y dirigir las masas. Amén. Y nosotros somos llamados a educar a nuestros hijos y a nuestra familia en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. No podemos dejar desapercibido, no podemos olvidarnos, amén, de las misericordias de Dios, del amor de Dios, de Cristo Señor en nuestra vida. Como nosotros le decíamos ayer a la iglesia, tenemos que entender que al abrir esta Biblia Dios nos está hablando. Y tenemos que entender que el Señor habla a su pueblo cuando nosotros abrimos la palabra de Dios. Amén. Y Dios nos enseña lo que va a pasar, lo que va a suceder. Los tiempos nos va a dejar saber, ¿verdad?, antes de que el fin llegue. Ojalá que estemos vivos. Ojalá quisiéramos estar vivos cuando estas cosas pasen. Dirá, pastor, pero ¿cómo es eso? Yo no quiero que pasen esas cosas. No es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. Lo que tú quieres no tiene aquí ningún tipo de nada. Tú quieres muchas cosas. Tú quieres villas y castillas, a lo mejor panes y peces. El tiempo de los panes y los peces era cuando Cristo sacó la cesta. Y dice, ahora no. Amén. ¿Qué viene ahora? Léase la Biblia. ¿Qué es lo que viene ahora? Ya no viene agua. No era un diluvio donde el arca se levantó. Pues si no fabricáramos un barco aquí y nos metiéramos todo en él. Y ahora sí lo vamos a fabricar y todos, y salvo. Se salvó Noé y toda su familia. No, léase lo que dice Pedro en el capítulo 3. Léase lo que dice Pablo. Léase lo que dice Zacarías. Léase lo que dice Jeremías. Léase lo que dice Isaías. Léase lo que dice toda la Escritura. Que va a un solo lugar. Que en el día de Jehová los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se fundirán. Amén. Y la tierra será deshecha. Y nosotros esperamos cielo nuevo. Oiga, qué esperanza. Donde mora, ¿qué? La justicia. Si esto no llega a pasar, seguimos viviendo en injusticia toda una vida, aborreciéndonos unos a otros. Amén. Así está la sociedad. Pero si esto llega a pasar, estaremos siempre con el Señor. Y yo les he dicho una y otra vez, no se ponga triste. No se ponga triste. Yo les he dicho una y otra vez que la creación de Dios, que esto es una transición a la vida eterna, que estamos aquí por un tiempo hasta estar en su presencia, la esperanza de la vida eterna y de la gloria con Dios, que todos vamos a envejecer,
que todos vamos a morir unos antes y otros después, que todos nos vamos yendo a encontrarnos con nuestro Señor, pero que tiene que haber esta transición y tiene que haber este final para que comience entonces el reino inconmovible, físico de nuestro Dios eternamente. Amén y para siempre. Vamos a estar de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios.